Dios les bendiga y buenas noches, ¿verdad? Una vez más, les habla el hermano Gabriel Rojas y estamos de nuevo para transmitir, ¿verdad? Nuestro estudio bíblico y le damos la cordial bienvenida para que se una a nosotros a estudiar la palabra del Señor. Reciba un saludo, ¿verdad? Cordial de mi pastora, la reverenda Joan Cruz, ¿verdad? Y somos parte de la Iglesia de Cristo Misionera en el barrio Cotomaú. Y hoy les invitamos a ser parte de nuestra escuela bíblica. Una vez más, le estamos dando aquí, ¿verdad? Nuestras plataformas de redes para que hermanos, ¿verdad?, se puedan unir a nosotros desde sus hogares. Dios te bendiga, hermano Edward. Y podamos, ¿verdad?, estar unidos en el estudio de la palabra del Señor. Hoy es el estudio número 21 de nuestro expositor, la senda de vida. De no tener el expositor, la base bíblica es segunda de Timoteo, ¿verdad? Ya salimos de la primera carta a Timoteo, pasamos a la segunda, pero continuamos en estas cartas de Pablo, llenas, ¿verdad?, de consejos poderosos y profundos para Timoteo, para la iglesia y para nosotros también como iglesia del siglo XXI. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículos 3 al 11. La dinámica de la vida cristiana, ¿verdad? Y fíjese que cuando vemos los objetivos y todo lo demás, uno pudiera decir por qué el expositor nos resume todo en una sola clase, pero eventualmente vamos a ver que sí hay diferentes, ¿verdad?, puntos y enseñanzas, aunque parezca igual. Siempre la palabra del Señor, ¿verdad?, nos ilumina y nos ministra. Dios te bendiga, Keila. Y nos ministra, ¿verdad? Podemos decir, los consejos parecen igual, pero cuando comenzamos a estudiar, a escudriñar, encontramos puntos poderosos, ¿verdad? Inclusive hoy vamos a tocar otro punto de la fe, que lo tocamos en la clase del martes, ¿verdad?, que era una fe que verdaderamente crea en Dios. Pues hoy vamos a tocar un punto diferente de la fe. Sigue siendo una fe que debe creerle a Dios de una manera genuina, pero ya usted verá lo que vamos a tocar hoy sobre la fe, ¿verdad? Dinámica de la vida cristiana. Vamos a estar hablando con lo que es dinámica, con lo que es fuerza, con lo que es mecánica, con todos estos puntos que Pablo le estaba hablando a Timoteo, ¿verdad? Segunda de Timoteo, capítulo 1, versos 3 al 11, estudio bíblico número 21. Los objetivos de la clase, ¿verdad? Conocer los consejos dados por Pablo a su discípulo, ¿verdad? Número 2, apropiarse, o sea, hacernos dueños y aplicar a su propia vida los consejos de Pablo a Timoteo. Y si vemos, se parece, ¿verdad?, al objetivo de la clase anterior, porque verdaderamente el llamado a nosotros como iglesia y como creyentes es apropiarnos de estos preceptos, de las promesas y de las exhortaciones, ¿verdad? Apropiarnos. Y no tan solo apropiarnos, aplicarnos todo esto, ¿verdad? Los preceptos de Dios, ¿verdad? Sus promesas que son para nosotros, pero también esas exhortaciones, ¿verdad? Esos consejos tenemos que hacerlos nuestros y aplicarnos, ¿verdad? Aplicarlo a nuestra vida como creyentes, ¿verdad? Y ese es el segundo objetivo, apropiar y aplicar a nuestra vida los consejos de Pablo, los que él les da a Timoteo, que trascienden a nosotros porque somos iglesia. Y número 3, él está dispuesto a participar, y esta, ¿verdad?, quizás a muchos no les guste, porque estar dispuesto a participar de las aflicciones propias de una vida consagrada a Dios, ¿verdad? Y aunque esa palabra aflicción, ¿verdad?, no nos gusta, porque es la realidad, es parte de este caminar, ¿verdad? Y enseñamos y predicamos como es, ¿verdad?, la verdad. Y vienen aflicciones en este caminar, pero tenemos que entender que es parte, ¿verdad? El Señor lo dijo, la Biblia, los apóstoles lo repitieron, ¿verdad?
Pero hay una promesa y hay una gran verdad, y es que Dios está presente, ¿verdad? Aunque vengan aflicciones y entendamos que son parte de este caminar, Dios está presente en nuestro caminar, ¿verdad? No estamos solos. Así que podrán venir aflicciones, pero Dios va a dar la salida, ¿verdad? Y la victoria. Si confiamos en Él. Dios te bendiga, alma. Así que, número 3, estar dispuesto a participar de las aflicciones propias de una vida consagrada a Dios, ¿verdad? Y fíjese que dice una vida consagrada a Dios, porque mientras más, ¿verdad? Profundicemos en nuestra relación con Dios, más vamos a encontrar resistencia de las tinieblas, del enemigo, nuestra carne, de todo. Esa es la realidad. Por eso dice una vida consagrada a Dios. Porque yo puedo tomar el evangelio como un relajo, es una decisión mía, y quizás mi caminar va a ser fácil, ¿verdad? Pero mi vida no está siendo consagrada a Dios. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Perdiendo el tiempo, ¿verdad? Pero una vida consagrada a Dios, yo tengo que entender que va a traer aflicciones y pruebas y situaciones, pero que Dios está en el asunto. Esa es la realidad, ¿verdad? Por eso dice una vida consagrada a Dios. Y si yo tomo en serio mi caminar y en serio mi salvación y consagro mi vida a Dios, pues yo tengo que también esperar que lleguen esas aflicciones porque son parte de este caminar, pero también tengo que tener fe que Dios me va a dar la salida a esas aflicciones, ¿verdad? Así que esa es la realidad. Dios le bendiga, pastora. Amén. Pensamiento central. Ningún cristiano, escuche esto bien, ningún cristiano puede agradar a Dios si no se rinde a Él totalmente. Así que tengo que consagrar mi vida a Dios, pero primero tengo que entregar todo a Dios. Tengo que entregar toda mi vida al Señor, ¿verdad? Y fíjese cómo lo dice el pensamiento central. Ningún cristiano puede agradar a Dios si no se rinde a Él totalmente, hermano, porque ese es el evangelio. A veces, ¿verdad? Podemos decir, ¿cómo está? Estoy luchando, ¿verdad? Y verdaderamente estamos llamados a luchar. Pero tenemos que entender que la clave es, primero, rendirnos. No rendirnos en la prueba. No rendirnos en el desierto. No es eso. Es rendirme al Señor, ¿verdad? Antes de yo decir estoy luchando, está bien, estamos llamados a luchar, hermano, en la prueba. Orar, ayunar, escudriñar, pelear la buena batalla. Pero antes de eso, yo tengo que primero rendirme al Señor. Por eso dice, yo no le puedo agradar si primero no me rindo a Él totalmente. Así que primero me rindo a Él, me entrego a Él. Entonces yo puedo decir, estoy luchando. Pero muchas veces esa es nuestra contestación. Y está bien, no está mal, estoy luchando. Pero primero tengo que rendirme. Eso es primordial. Llega el desierto, llega el problema, me entrego al Señor, me rindo al Señor, reconozco que yo no puedo sobrevivir la prueba, porque no es con mi fuerza. Primero me rindo a Él. Entonces el Señor me da la fuerza para luchar en la prueba. Esa es la diferencia, ¿verdad? Así que mire cómo lo dice, que no podemos agradar a Dios, al menos que nos entreguemos a Él de manera total. Una entrega total. Es una rendición. Ese es el evangelio. Sí luchar, pero antes de yo luchar, me rindo al Señor. Por eso David, cuando fue a enfrentar a Goliat, él dijo, yo no estoy aquí por mí, no estoy con mi fuerza, porque primero ya su corazón era consagrado a Dios. Ya había una entrega de parte de David con Dios. Ya había una relación íntima. Entonces él podía entrar confiadamente a enfrentar al gigante. Pero primero él estaba ya rendido en su relación, enamorado con Dios. ¿Ve la diferencia? Así que vamos a decir que estamos luchando, amén. Pero en esa lucha yo tengo que estar primero entregado a Dios, rendido a Dios y entregarle mi fe. Señor, esta prueba es difícil, pero me rindo a ti para poder luchar. Ahí está la diferencia, ¿verdad? Y quería aclarar eso, porque muchas veces es nuestra contestación. Estoy luchando, hermano. Bueno, primero ríndete.
Quizás te sientes agotado en la lucha porque no has hecho una pausa para rendirte a Dios primero. Mire bien lo que estoy diciendo, no es rendirnos en la prueba, no, hermano. Quizás el cansancio está porque no me he rendido a Dios. Entonces mejor me detengo en el desierto y digo, Señor, me rindo a ti. Y las fuerzas van a llegar. Esa es la diferencia, ¿verdad? Texto áureo. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que fíjese, no es cobardía, porque este caminar sabemos que hay que ser valiente, ¿verdad? Pero esa valentía también viene de Dios. De amor, por supuesto. Nosotros sin esa fórmula del amor somos nada, ¿verdad? Ese es un fundamento y una base de nuestra vida como creyentes. Y dominio propio. Así que, de nuevo, ¿verdad? Estamos hablando de emociones, de controlarnos. Así que fíjese, Pablo está diciendo, nos ha dado espíritu de dominio propio ante la situación, ¿verdad? Y Dios bendiga a los que se siguen conectando. Así que vamos a dar lectura a la base bíblica de hoy, ¿verdad? Segunda de Timoteo, capítulo 1, del verso 3 al 11, dinámica de la vida cristiana, ¿verdad? Este es nuestro estudio bíblico número 21. Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 3 al 11. Así que la palabra de Dios se lee a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Sabemos que eso es un verso bien conocido, pero ya usted verá cuando entremos en ese verso de avivar el fuego, algo bien poderoso en ese versículo. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Así que mire lo que Pablo le está diciendo a Timoteo de nuevo. Participa de las aflicciones por el Evangelio. Y un líder que nos diga esto, ¿verdad? Nosotros decimos, párate. Pero fíjese, quien le está dando ¿verdad? Este consejo o esta orden a Timoteo es alguien que pasó por aflicciones. Así que Pablo no está hablando por hablar. Él está diciendo, participa de las aflicciones, pero Pablo, nosotros, ¿verdad? Los que conocemos su historia, pasó por muchas aflicciones. Así que él sabe que aunque participó de aflicciones, Dios estuvo con él presente en todo momento. Amén. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. Eso lo vemos en Efesios, ¿verdad? Que fuimos predestinados, pero que ahora ha sido manifestado por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, ¿verdad? El Señor añada bendición a su palabra. Vamos a ver la enseñanza de la clase de hoy, ¿verdad? La vida cristiana demanda de un cuidado y de una dedicación especial única. Por eso vamos a ver lo que es esa dinámica, esa meta, tener una meta en el Evangelio. Para agradar a Dios se requiere una completa rendición a Él, ¿verdad? Eso es parte de la enseñanza de la clase de hoy. Vamos a leer un poco de la introducción, ¿verdad? Al leer segunda de Timoteo,
apreciamos los imperativos que fueron precisados por Pablo a Timoteo. En otras palabras, son una orden lo que él está dando. No es solo consejo, es un imperativo. La carta contiene 33 consejos. 5 en el capítulo 1, 11 en el capítulo 2, 12 en el 3 y 15 en el capítulo 4. Si leemos primera de Timoteo y Tito, encontraremos que dichas cartas también contienen una serie de consejos, todos ellos con un matiz imperativo. Un imperativo indica algo que debe hacer o una orden. Pero esto no es típico únicamente de estas 3 cartas, sino de toda la Biblia, ¿verdad? Por ejemplo, las cartas del Nuevo Testamento, ¿verdad? Y si nosotros leemos las cartas del Nuevo Testamento, vemos cómo se resaltan estas instrucciones, ¿verdad? Indicando lo que se debe hacer y lo que no. Así que no es solamente lo que Pablo le está hablando a Timoteo, lo que es imperativo para nosotros también como iglesia en el siglo XXI, sino que toda la palabra de Dios ha ido dejándonos unos preceptos que son de Él, ¿verdad? Y unas exhortaciones y unos consejos que debemos hacer, ¿verdad? Sí tenemos la opción de decir sí o no, pero siendo sincero, cuando ya estamos en el caminar, ¿verdad? No hay una opción. Eso es muy real y es mejor uno ser honesto en estas cosas. Ya yo tomé la decisión de seguir a Cristo, ya yo tengo que tener cuidado si me pongo a decir no quiero hacer esto, no voy a obedecer esto, no, este consejo no lo quiero, que está en la Biblia. No estoy hablando un consejo de alguien, estoy hablando de la palabra de Dios, lo que Dios nos aconseja hacer y lo que Él nos manda y demanda de nosotros. Ya yo creyente y digo no, unas sí, otras no, corro peligro. Si ya yo estoy en el redil del Señor, yo tengo que entender que de la misma manera que Pablo le está escribiendo a Timoteo, haz esto, Dios me está diciendo, escudriña mi palabra, aplícatela y obedece. Esa es la realidad del Evangelio. ¿Qué es una obligación? No, hermano. Tampoco estamos diciendo, Dios no nos creó como robots. Sí podemos tomar la decisión. Yo no estoy diciendo que usted no lo pueda hacer. Solo le estoy diciendo que corremos peligro si decimos, no, Señor, no voy a obedecerte, no voy a escucharte. Ese consejo no me gusta, me gustan ciertos consejos, otros no. Es bien peligroso para mi caminar como creyente. Por eso es que es imperativo. Debo hacerlo, ¿verdad? La introducción nos dice que toda la palabra de Dios me da unas exhortaciones que son imperativas también. El título de nuestra lección, Dinámica de la vida cristiana, ha sido seleccionado tomando en cuenta las muchas instrucciones que encontramos en esta carta, ya que nos recuerdan que la vida cristiana demanda una dinámica muy particular, ¿verdad? Superior a la que uno pueda tener en cualquier disciplina de la vida. Las buenas cosas y los logros que uno puede alcanzar son resultado de una vida disciplinada y esforzada. Si hay algo que demanda compromiso y dedicación, es la vida cristiana. Esta no es una excepción, ¿verdad? ¿Qué es lo opuesto a la dedicación? Apatía, indiferencia, frivolidad, desprecio, irresponsabilidad. Nadie puede ser un seguidor de Cristo teniendo estas características negativas. Todo cristiano debe ser un apasionado de su Señor, primero de Dios, de su fe. Recuerde, nuestra salvación está basada en la fe en Cristo y de su iglesia, ¿verdad? Y eso quizás, y eso es la introducción del expositor, y quizás suene un poco, ¿verdad? Estas palabras fuertes, pero son reales. ¿Por qué? Recuérdese que Pablo se está basando en lo que se convertiría o en lo que estaba ya resurgiendo, que era la apostasía, ¿verdad? Y recuerde que la apostasía no es de afuera, la apostasía es como una implosión, es de adentro hacia afuera. Eso es la apostasía, ¿verdad? Los que conocen la verdad y se alejan, eso es apostasía. Y se convierte en eso, ¿verdad? En esas cosas negativas, en una indiferencia, en una apatía, en frivolidad, en desprecio. ¿Por qué?
porque yo quiero que las cosas sean, ¿verdad?, a mi gusto, a mi beneficio. Entonces es apatía, porque me estoy alejando de la verdad revelada, que es lo correcto de Dios, para algo que yo quiero que sea agradable para mí nada más. Y sin darme cuenta estoy siendo un hereje y soy parte de la apostasía. Así que fíjese lo que dice: debe ser apasionado del Señor, de la fe y de la iglesia. Porque pertenecemos a la iglesia del Señor Jesucristo, más pertenecemos a una congregación y debemos ser apasionados por la obra de Dios, ¿verdad? Y más adelante vamos a ver la importancia de eso, ¿verdad? Porque si yo no me apasiono por la labor de la iglesia o el pueblo, hermano, el pastor sufre. Y eso lo vamos a hablar más detalladamente, ¿verdad? ¿Qué ocurre cuando la iglesia, la grey del Señor, está indiferente a la obra, ¿verdad? Así que vamos a comenzar, ¿verdad? Dinámica. Es la relación entre las fuerzas que actúan sobre un cuerpo y los efectos que se producirán sobre el movimiento de los cuerpos. Fíjese lo que es eso de dinámica, la definición, ¿verdad? Es una relación que hay entre fuerzas. Actúan, entonces hay una acción, ¿verdad? Y hay unos efectos. Fuerza, efecto, movimiento, ¿verdad? Fuerza que genera un movimiento, una estructura de fuerzas que se unen y que generan, que se mueven hacia un punto o una meta. Mire por qué está diciendo que nuestra vida debe ser una dinámica y que la dinámica del creyente es particular, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hacemos fuerza. Esa fuerza genera un efecto. Ese efecto es movimiento, ¿verdad? ¿Hacia qué me muevo? Hacia un punto que está delante de mí o hacia una meta. Recuerden la clase anterior, era huye de esto, prosigue a esto. Pues eso es parte de esa meta, eso es parte de esta dinámica. Es una fuerza que yo hago, esa fuerza produce un movimiento y ese movimiento me lleva hacia la meta. Eso es parte de lo que debe ser nuestra dinámica como creyente. Seguir caminando hacia la meta, ¿verdad? Porque la dinámica tiene una meta, ¿verdad? Hay una intensidad. Y fíjese la importancia de continuar. Se rompe una inercia. O sea, yo no puedo estar como creyente stand-by, ¿verdad? Como cuando ponemos el carro en neutro. Como creyentes, nosotros no podemos estar en neutro. En otras palabras, no estamos llamados a ser pasivos. Y no estoy hablando de creyentes pasivos, es muy diferente. Estoy hablando de mi caminar. Yo no estoy llamado a hacer una vida o un caminar de forma pasiva. No, hay una meta que alcanzar, hay una fuerza que hay que hacer, hay trabajo que hacer. Entonces, al yo caminar hacia la meta que está delante de mí, rompo esa inercia. Ya dejé de estar en neutro, ya dejé de estar en stand-by. Ahora voy caminando. Esa es la dinámica de nosotros como creyentes. La fuerza, el movimiento que yo hago hacia esa meta, donde dejo de estar pasivo, dejo de estar de una manera inerte y hay una acción. ¿Ve la diferencia? Porque no estamos llamados a hacer así, ¿sabes? Quedarnos como si nada estuviera pasando, no. Todos somos parte esencial de la iglesia del Señor. Todos tenemos algo, todos vamos hacia una meta. Y si hay algo en la obra del Señor, es trabajo. Hay mucho trabajo que hacer. Y se necesitan manos para que entren a la obra a trabajar, ¿verdad? Por eso es que el llamado no es a ser pasivo, porque trabajo hay. Entonces, cuando yo decido voy a formar parte de este trabajo, voy a formar parte de un equipo de trabajo, voy a formar parte de esta meta, dejo de ser pasivo. Salgo de ser inerte, salgo de estar pasivo y voy caminando juntos hacia esa meta. Eso es la fuerza que crea la dinámica. Y esa fuerza me lleva a la meta. Y la meta de todos nosotros es, primeramente, claro está, nuestra salvación.
alcanzar vidas para que lleguen a los pies de Cristo, pero lo tenemos que hacer como iglesia. Todos tenemos un propósito en la vida. Dios no lo creó a usted porque tenía un capricho de crearlo. Fue con un propósito, ¿verdad? Y los líderes, mientras vayan observando, van a ir viendo y Dios va a ir revelando ese propósito que hay en su vida y lo van a ayudar a desarrollarse y a caminar hacia esa meta. Porque no estamos llamados a ser pasivos y a estar de brazos cruzados. Por eso es que es una dinámica, ¿verdad? Única, la del creyente, es seguir hacia adelante. No estamos llamados a retroceder, no estamos llamados a detenernos. Estamos llamados a caminar. Eso es lo que hace la dinámica, ¿verdad? Así que ya hablamos que una fuerza que genera un movimiento, una estructura que orientan a la meta y esa intensidad, ¿verdad?, que va a llevar a la acción. Y Pablo le habla sobre la fe, ¿verdad?, sobre la fe de él, ¿verdad? No dudaba de su fe, porque lo estaba recomendando para seguir el legado, ¿verdad? Pablo, recuerde que Pablo ya está en la cárcel. Ya cuando Pablo escribe esta segunda carta a Timoteo, ya está pronto a ser ejecutado. Y días después de escribirle, ¿verdad? Apóstoles martirizado, es decapitado. Y ya sabía que Nerón lo iba a ejecutar, ¿verdad? Pablo y Juan son los últimos que quedaban de los apóstoles, ¿verdad? Y recuerde que ¿por qué se está haciendo este cambio de legado? Porque la iglesia en aquel tiempo, si había duda de algo, se consultaba a los apóstoles, ¿verdad? Los apóstoles fueron la herramienta que Cristo utilizó para comenzar los líderes en la iglesia, para que fueran los pastores, para que fueran los maestros. Se van creando otros líderes y los apóstoles pueden dedicarse a orar, a escudriñar, a predicar y a enseñar. Así que si había duda en la iglesia, se consultaba con ellos. Pero ahora comienza un cambio. Los apóstoles ya no estarían, ¿verdad? Y fíjese que los apóstoles, los que quedaban como líderes, ya estaban preguntándose, y esto sucede, ¿verdad? Y lo tenemos que tocar, porque es algo que vemos más en estos tiempos. Los apóstoles no van a estar. La iglesia entra a la era del pastorado, ¿verdad? Vemos en la Biblia que no se vuelven a elegir 12 apóstoles, ¿no? Ya ellos cumplieron su rol. Comienzan a establecerse pastores en las iglesias. Pero ¿qué sucede? Los líderes comienzan a preguntarse quién iba a tener los puestos grandes, quién iban a ser los importantes. Eso estaba sucediendo aún entre los apóstoles con Cristo, ¿verdad? Pero el Señor, siendo Dios y teniendo la sabiduría divina, ya había resuelto esto, ¿verdad? Y fíjese, esto es un buen consejo, ¿verdad?, para las personas que siempre quieren tener puestos grandes, y lo vemos en el siglo XXI, tristemente. Fíjese lo que el maestro dijo, ¿verdad? El que quiera ser el mayor, hágase el menor. El que quiera ser grande, que sea pequeño. Yo quiero ser grande en el caminar del Señor, yo quiero ser grande en el Evangelio, pues debo servir a los demás. Esa es la realidad. A veces queremos puestos, ¿verdad? Y quiero ser reconocido. Y ya Cristo había dicho, ¿tú quieres ser reconocido? Pues ser reconocido por servir a los demás. Esa es la manera más grande que podemos darle la gloria a Dios. No es por predicar mucho, no es por hacer milagros y prodigios, no es por llamar la atención de multitudes, hermano. Hay que tener cuidado con eso. La manera que podemos darle gloria a Dios es lo que Él mismo dijo. ¿Quieres ser grande? Conviértete en pequeño. ¿Por qué? Porque al yo menguar y ser pequeño, el grande es Dios. Y eso es parte de mi dinámica como creyente. Entender que el grande es Él. Y los líderes estaban ya pendientes a puestos y liderato y cosas en la iglesia. Recuérdense, los apóstoles no están. Por eso es que Timoteo se está enfrentando a falsas enseñanzas. Se está enfrentando, ¿verdad?, a falsos maestros
Están surgiendo cosas en la iglesia. Habían problemas en la iglesia de Éfeso. Y Pablo le está enviando diciendo, tú eres el escogido de Dios y vas a enfrentar estas cosas. Y ahí tiene las enseñanzas de Cristo y de las enseñanzas de los apóstoles. Están peleando por puestos, quieren ser grandes. Enséñale a ser pequeño, enséñale a servir a los demás. Ahí van a ser grandes. Así que el Señor resuelve todos estos problemas de la gente que quieren puestos y quieren ser grandes. ¿Quieres ser grande? Pues sé pequeño. Sé grande sirviendo a otros. Porque la labor de la iglesia es servir. No es buscar gloria, no es buscar renombre. Eso no es el rol de la iglesia. El rol de la iglesia es servir. Que seamos reconocidos como grandes porque servimos a los demás. Eso es parte de mi dinámica como creyente. Por eso es que dice, la dinámica del creyente es particular. Porque cuando entramos a lo que Dios demanda de nosotros como hijos de Él, hay cosas que chocan. Es así. Y el Evangelio es todo contrario a lo que uno cree. Tienes que tener fe en lo que no ves. ¿Quieres vivir eternamente? Tienes que morir. ¿Quieres ser grande? Sé pequeño. Ese es el Evangelio de Cristo. Lo que nosotros vemos y parece que es, para Dios no es lo mismo. Quizás para mí ser grande es ser reconocido. Para Dios ser grande es que yo sea pequeñito y que Él sea reconocido. Eso es lo que debo aplicar a mi vida. Eso es parte de mi dinámica. Amén. ¿Verdad? Esos son temas que a veces no se hablan o no se discuten. Y tristemente en el siglo XXI es lo más que estamos viendo. Un resurgir de mucho nombre y muchas cosas, hermano. Y tenemos que cuidarnos de que es normal que a veces vemos que Dios usa a personas y queremos imitarlo. Eso no está mal. Pero imitemos lo correcto. Imitemos lo que le da gloria a Dios. Imitemos lo que se ha hecho en humildad. Eso es lo que debemos imitar. No imitemos las cosas que son para gloria de hombre. Y de eso nos tenemos que cuidar. Porque eso es parte de mi dinámica como creyente. ¿Verdad? Amén. Así que fíjese que el Señor está hablando de esforzarnos. El Señor le dice a Josué eso mismo. Esfuérzate. Porque ya Moisés no va a estar. Te toca a ti ahora tomar la decisión. ¿Verdad? Bajo una dirección divina. Así que por eso debemos ser como esponjas. Estoy diciendo que si imitemos y aprendamos lo bueno, ¿verdad? Tenemos que observar, aprender esa visión de la buena obra. Entonces nosotros tenemos que absorber de nuestros líderes, de nuestros pastores, esa visión que ellos tienen, ese anhelo, ese ardor por la obra. Eso sí yo lo tengo que aprender e imitar. Porque en el momento que esos líderes no estén y nuestros pastores no estén, esto sigue fluyendo, la generación continúa. Y Timoteo estaba aprendiendo de Pablo y estaba absorbiendo lo que veía de Pablo. Nosotros debemos hacer lo mismo. De nuestros pastores y de nuestros líderes, aprender y absorber esa pasión por el Evangelio. Eso sí lo debemos aprender. Porque llegará un momento que no podremos consultarlos a ellos. Y vamos a estar en la presencia de Dios dependiendo de su dirección y haciendo lo que nos llamó a hacer. Y ya esa persona no va a estar ahí. Pablo ya no iba a estar para Timoteo. Y le está dejando unos consejos para eso mismo. Y así que debemos ser esponjas de las enseñanzas de nuestros pastores y de nuestros líderes. Eso sí es parte de mi dinámica, ¿verdad? Pablo quería estar seguro que Timoteo iba a superar unas limitaciones, ¿verdad? Timoteo evitaba las confrontaciones con la gente, o sea, con la iglesia, ¿verdad? Y fíjese que iba a recibir el legado de Pablo, de la obra de Cristo. Y siempre se ha dicho que Timoteo quizás era un poco tímido, y Pablo le está diciendo, tienes que superar eso porque te vas a enfrentar a situaciones difíciles en la iglesia y vas a tener que confrontar los problemas. Así que Timoteo, al ser un poco tímido, quizás evitaba confrontar a la gente con las situaciones. Y Pablo le está diciendo, no, parte de esto es que tienes que confrontar lo que está mal y cortarlo de raíz. Y no es fácil, ¿verdad? Uno a veces toma una decisión así, pero es parte de este caminar, porque también es una enseñanza que le damos a esta vida.
A que mira, confía en Dios, pero lo que estás haciendo no le agrada a Dios. Y Timoteo era un poco tímido y Pablo está diciendo, tienes que romper con esa limitación. Porque te llamó Dios a esta obra y tienes que confrontar lo que está mal. Y más que ya se estaba, ¿verdad? Estaba surgiendo en la iglesia falsos maestros. Pablo quiere decirle a Timoteo, sé que tienes un conflicto interior, pero tú también eres un siervo de Dios. Y esto no te lo he puesto yo en tus manos, te lo has puesto el Señor. Dios te escogió para lo que te está enviando, ¿verdad? Así que Pablo comienza a hablarle en los versos sobre la conciencia, sobre la fe y sobre el avivamiento, ¿verdad? 3 elementos que necesitamos en nuestra dinámica espiritual. Una conciencia limpia, y vamos a hablar de eso, la fe y el avivar. Es parte esencial de nuestra dinámica como cristianos, ¿verdad? Y tenemos que reconocer que no es algo automático, ¿verdad? Especialmente el avivamiento. Hay que avivar ese fuego a diario, ¿verdad? Ese avivamiento del fuego, de la pasión por el evangelio, no es de un día para otro, pero sí tengo que ir alimentándolo de día en día, todos los días, porque si no, recuérdense, vamos a hablar un poco de esto, del fuego. Usted deja un fuego quieto, se apaga. Hay que seguir moviendo, sacando las cenizas para el lado, para que los carbones que estén encendidos vuelvan a tomar fuerza y ese fuego vuelva otra vez. Y eso es día a día, orando en la presencia de Dios, escudriñando. Así que conciencia limpia, fe y avivamiento, ¿verdad? Hay ocasiones que a nivel emocional necesitamos una ayuda, ¿verdad? Eso es muy, muy real, ¿verdad? Y Pablo está siendo honesto con Timoteo, ¿verdad? Este caminar no va a ser fácil, le está diciendo. El llamado al ministerio no sería fácil tampoco, le está diciendo Pablo a Timoteo, pero tampoco es imposible, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios está presente. Así que el caminar no es fácil. El llamado que Dios ha puesto en tus manos no es fácil, pero ¿sabes qué? Tampoco es imposible, porque para Dios nada es imposible. Y si Dios te ha llamado a hacer algo y ha entregado algo en tus manos, es que Él te va a respaldar. Siempre y cuando nuestra actitud sea la correcta, ¿verdad? Por eso es importante aprender estas lecciones, estos consejos y estos preceptos de dinámica, de la actitud mía como creyente. Porque siempre y cuando yo esté caminando de la mano de Dios como a Él le agrada, Dios está presente. Y aunque parezca difícil lo que me ha llamado a hacer y lo que nos ha llamado a hacer, no es imposible porque Él está presente. Porque si Él llama, Él capacita y respalda. Nos toca tener fe, ¿verdad? Y eso es algo que tenemos que entender. Y Pablo está siendo honesto con Timoteo, ¿verdad? Y Pablo, ¿verdad?, usa diferentes analogías. Le habla como maestro, como atleta, como soldado, como agricultor, ¿verdad?, como un vaso de honra y como siervo de Dios. Esto es fundamental porque está preparando al obrero para las dificultades que va a enfrentar, ¿verdad? Que fuera maestro por la autoridad de Dios, ¿verdad? Y él está hablando por parte de esa autoridad de Dios. Y esa autoridad hay que respetarla cuando es de parte de Dios, ¿verdad? Y él está diciendo, lo que te estoy hablando es de parte del Señor, no es algo mío. Y tienes que pelear la buena batalla, porque la carga que está puesta en tus hombros es real. Así que no puedes quedarte en stand-by, está diciendo. No puedes quedarte en un estado inerte. Tienes que continuar. Aunque la carga sea dura, hay que continuar. Pero manteniendo una fe activa en Dios. En que Dios está presente, ¿verdad? Porque dependemos de la gracia divina, ¿verdad? Dependemos de la misericordia de Dios. Y recibimos la paz de Dios, ¿verdad? Son bendiciones necesarias para la vida cristiana y están disponibles porque están en la mano de Dios. Así que no tan solo Dios está presente, sino que de Él recibimos esa gracia, de Él recibimos misericordia,
y de Él recibimos paz para nuestro caminar y para que sea parte de esa dinámica como creyente. Así que dependemos de Dios. Las tres son necesarias, las necesitamos, ¿verdad? Y tenemos que entender que una conciencia limpia, la fe y el avivamiento van de la mano. Una apoya a la otra, ¿verdad? Limpia, ¿verdad? Una conciencia limpia. Pablo perseguía a los herejes, fíjese, ¿verdad? Según la revelación que él tenía. Fíjese, Pablo fue enseñado en la Torá. Y según su enseñanza, él actuaba en una conciencia limpia, que es lo que le dice a Timoteo en el verso, ¿verdad? Que trayéndolo a memoria, ¿verdad? Y él dice que él hacía las cosas con una conciencia, limpia conciencia, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. ¿Por qué Pablo puede declarar esto? Porque aunque lo que él hacía no era lo correcto, fue lo que se le enseñó, fue lo que él aprendió, ¿verdad? Y la apostasía costaba muerte cuando Pablo perseguía a la iglesia, y como lo que hacían los cristianos era considerado herejía, pues eran como apóstatas. Pablo los perseguía y los ponía en la cárcel y los, ¿verdad?, mataba, tristemente, ¿verdad? Fue fiel a lo que fue enseñado y a lo que creía, ¿verdad? Claro que sí que fue fiel. Pero ocurrió algo en Pablo, ¿verdad? Hubo un switch, hubo un cambio. Y aunque él fue fiel en lo que aprendió, al encontrarse con Cristo, porque Cristo fue quien chocó con él, ¿verdad? Lo encontró. Ahora entendió la diferencia, ¿verdad? Entonces, nunca Pablo buscó impresionar a nadie. Ya aprendió que no era perseguir a los creyentes. Aprendió que predicar a Cristo era su llamado. Y de la misma manera que fue fiel a lo que había aprendido antes, ahora era fiel a predicar a Cristo. Y de la misma manera que tenía una conciencia limpia de lo que había aprendido, ahora la tiene al servir a Cristo. Pero ahora hubo un cambio, ahora estaba en lo correcto. ¿Por qué? Porque chocó con el maestro. Así que hubo un switch, pero su conciencia estaba limpia, ¿verdad? Y esa conciencia necesita estar limpia en nosotros, ¿verdad? O se va a endurecer, ¿verdad? Si no está limpia mi conciencia, no trabajo. Fíjese qué importante es tener una conciencia limpia en este caminar, en que podamos estar tranquilos, en que podamos estar claros. Porque si mi conciencia hay una batalla, puedo detenerme, puedo permanecer en ese estado de stand-by. ¿Por qué? Porque no voy a hacer fuerza. Entonces la dinámica se detiene. Porque no voy a proseguir hacia la meta, me detengo. Así que tengo que dejar que el Señor limpie mi conciencia. De la misma manera que hubo un cambio en Pablo, el Señor hace el cambio en nosotros. Y si hay una guerra campal en nuestra conciencia como creyentes, entreguémoslos en las manos del Señor. Dejemos que Dios trabaje con eso, porque corremos el peligro de que se endurezca, de que se convierta en algo frívolo y me detenga. Esa es la importancia de que una conciencia limpia sea parte de mi carácter y de mi dinámica como creyente. Amén. Así que la conciencia limpia va a ser el motor que va a accionar esa conciencia mía, ¿verdad? Y si no tengo esa dinámica de limpieza, entonces, por ejemplo, comienzo a mentir, ¿verdad? Porque el respeto que hay en una conciencia limpia se va desapareciendo y comienzo a hacer cosas que van en contra de lo que soy como creyente. Y lo más rápido es mentir, ¿verdad? Porque uno de los mecanismos de defensa del hombre es una mentira, una realidad. A veces decimos una mentirita blanca. No, hermano, no hay mentira blanca, ni mentira negra, ni nada. Ese es el peligro de mi conciencia no estar limpia, de no tener esa acción de limpieza en mi conciencia como creyente. Comienzan a surgir cosas que no van de la mano con Dios. Así que una conciencia limpia es vital para que mi dinámica como creyente pueda continuar, ¿verdad?
La limpieza es la estructura, ¿verdad? Porque mi conciencia necesita una meta. Si no, no sabe a dónde va a ir, ¿verdad? Se va a perder en el camino, ¿verdad? Yo sé a dónde voy y dónde no debo ir. Eso está claro en la conciencia. Yo sé a dónde yo tengo que estar y yo sé a dónde no debo estar. Eso está en mi conciencia también. Y si mi conciencia no tiene la estructura de limpieza, voy a estar donde no conviene. Pero yo sé a dónde me conviene estar, pero también sé reconocer a dónde no debo estar. Eso lo hace esa estructura de limpieza en mi conciencia. Si no, me pierdo en el camino. Créame, esa es la realidad. Y quizás uno dice, pero hablar de conciencia limpia, no, es que tener la mente clara en este caminar es muy importante, porque con facilidad nos podemos desviar en el camino, nos podemos detener y caminar hacia donde no debemos caminar. Eso es muy real, ese peligro está latente día a día. Y yo tengo que permitir que el Espíritu Santo sea quien vaya limpiando mi conciencia y haga esa acción en mí, ¿verdad? Porque esa acción de limpieza me puede guardar y voy a salir de cualquier trampa que el enemigo tenga para mí. Así que mire la importancia de lo que Pablo le está diciendo: conciencia limpia. Dios me guarda de la trampa porque Él es el que está en mis pensamientos. Mi conciencia está en hacer lo correcto y alejarme y desviarme de lo que no es correcto, ¿verdad? La mecánica es regular un movimiento de acuerdo a la fuerza que lo genera. La limpieza, ¿verdad? Esa estructura de limpieza ayuda a mi conciencia a moverse de acuerdo a lo que está generando mi vida. ¿Qué genera nuestra vida ahora como creyente? La palabra de Dios, ¿verdad? La presencia de Dios en mi propia vida. Así que mira la importancia. Mi conciencia va a moverse a lo que sea el motor que genera la acción. En otras palabras, ¿qué es el motor que hace la acción en mi conciencia? Es la palabra de Dios. Es la presencia de Dios. Es la llenura de Dios. Pues no corro peligro. Pero yo tengo que analizar qué motor está accionando mi conciencia. Porque hacia esa meta yo me voy a mover. Si el motor es la palabra de Dios, voy en camino correcto. Pero si el motor que está accionando mi conciencia no es lo que agrada a Dios, hacia esa meta me voy a mover también. Así que mira la importancia de esto. ¿Qué motor es el que está accionando mi conciencia? ¿Qué motor es el que está guiando hacia la meta? ¿Y hacia qué meta me estoy dirigiendo? Por eso es que es parte de mi dinámica como creyente. Y el motor debe ser la presencia y la palabra de Dios. Para entonces mi meta sea Dios. Y la acción sea de parte del Espíritu, no de la carne. Esa es la importancia de esto. Fíjese que Pablo no está siendo prepotente en lo que está hablando, ¿verdad? O está diciendo que es perfecto. Al contrario, en Filipenses él le dice: no he alcanzado la meta. Y de los pecadores, yo soy el primero. O sea, él está hablando, yo tengo una conciencia limpia, pero es porque Dios está obrando en mí. No es que yo soy ya perfecto, ¿verdad? Si yo me detengo en el caminar, el diablo es el primero que va a venir a darme una palmadita, a decirme: muy bien, estás haciéndolo excelente. Y es una realidad. Si yo me quedo inerte y si me quedo quieto, el enemigo va a hacer fiesta y va a decir: así te quería. Pero si yo reacciono y permito que el Espíritu accione mi vida hacia la meta, que es servirle a Dios, entonces comenzamos a hacerle la buena batalla al enemigo. Pero si me quedo quieto, el diablo es el primero que me va a decir: sigue así que vas bien.
Y tenemos que recordar que Él es el padre de toda mentira, así que simplemente nos está engañando. Porque Él nos quiere quietos, Él nos quiere sin obrar, Él nos quiere inertes, neutros. Y la iglesia debe estar accionando hacia adelante, trabajando, en movimiento, caminando hacia la meta. Ese es nuestro rol como iglesia. Eso es parte de nuestra dinámica como creyentes, caminar, continuar. Por más difícil que se haga, continuar. Si nos detenemos, el enemigo está velando nuestras pisadas. Eso es muy real. Así que hay que continuar. Hay que seguir, ¿verdad? Todos los días hay que proseguir a esa meta. Todos los días, ¿verdad? Pablo se consideraba el peor de todos, ¿verdad? Él mismo no se hubiera perdonado quizás, pero Dios lo perdonó, ¿verdad? Dios no lo dejó en el error, lo iluminó y lo trajo a la luz, ¿verdad? Recuérdese que Él dijo, yo soy del pueblo de Israel. Desde niño me han enseñado a leer, me han educado en la fe, revelada por Dios a los judíos, ¿verdad? Eso es lo que Él se refiere a mis mayores. Cuando Él habla de mis mayores, que está en el primer verso, Él está hablando de la descendencia. Y busqué unos comentarios bíblicos y es lo mismo. Cuando Él habla de mis mayores, Él está hablando de Abraham, de Isaac, de Jacob, de David, de todas estas personas que fueron fieles a lo que creían. Él está diciendo, yo estoy imitándolos a ellos. Desde mis mayores, de mis descendientes, yo soy fiel. Al igual que ellos fueron fieles, yo estoy tratando de ser fiel también, ¿verdad? Por eso seguimos el ejemplo y aprendemos de nuestros líderes y de nuestros pastores. Esa fidelidad y esa pasión, ¿verdad? Entonces, terminamos con la mecánica. Ahora vamos con la meta, ¿verdad? Vamos a hablar de mi forma y de mi meta. ¿Qué me forma a mí? ¿Verdad? ¿Qué forma esa dinámica que hay en mí? Si yo tuviera que definirme a alguien, ¿verdad? Si yo tuviera que decirle a alguien sobre mí mismo como creyente, ¿qué le diría? ¿Verdad? Que yo pudiera decirle a esa persona de mi forma como creyente, ¿verdad? Que esa dinámica como creyente ha hecho en mi vida, ¿verdad? ¿Por qué? Fíjese, si yo como creyente, ¿verdad? No me convenzo a mí mismo que soy un buen cristiano, mucho menos a las personas. Mire esto, que real y serio es. Si mi vida, ¿verdad? Como cristiano, a mí mismo no me convence, tampoco voy a poder convencer a los demás y mucho menos voy a poder convencer al diablo de que soy un buen cristiano. ¿Por qué es tan importante aceptar estos consejos? ¿Por qué es tan importante no tan solo leerlos y hacerlos míos, sino aplicarlos? Es para que cuando yo vaya a definir mi forma, lo que es mi carácter, y yo vaya a definir lo que es mi dinámica como creyente, pueda ser una palabra o un testimonio convincente. Y si yo mismo sé que no puedo convencerme a mí mismo como creyente, debo reconocerlo y tener mucho cuidado. Porque entonces los que me observan no van a ser convencidos y Satanás simplemente se va a burlar de mí. Todo esto hace esto, la conciencia limpia, que me lleva a esa meta, que forma mi carácter forma parte de lo que es mi dinámica como creyente, ¿verdad? Efesios 4:13, ¿verdad? Nos dice de eso mismo, que lleguemos a esa meta, ¿verdad? A una unidad, a un conocimiento perfecto, ¿verdad? A una estatura, a una plenitud, ¿verdad? Es nosotros poder decirle al Señor, Señor, ¿cómo yo estoy delante de ti?
¿verdad? Cómo yo estoy, ¿verdad? Trayéndolo al lenguaje de este siglo, cómo yo estoy en tu GPS, cómo yo estoy en tu presencia, ¿verdad? Cómo está mi conciencia, cómo está mi fe, cómo está mi carácter en tu presencia, ¿verdad? Si yo reconozco que yo mismo no me convenzo, que corro peligro, debo confesarlo en la presencia de Dios. Señor, aquí estoy, examíname, dime cómo estoy delante de ti. Y haz el cambio que hiciste en Pablo, hazlo en mí también. Tráeme a lo correcto, tráeme a lo que te agrada. Ayúdame a poder moverme y que el motor de mi acción sea tu presencia y tu palabra. Ayúdame a que la dinámica mía como creyente sea una que te agrade a ti. Y que yo pueda, por testimonio, hablarle a los demás. Y que pueda convencer a los demás de que tú eres real. Mire qué importante es esto. De aplicarlo a nosotros como carácter de hijos de Dios. No es simplemente cantar no, hermano, esto va mucho más allá. Es reconocer la labor que se nos es entregada en las manos. Y de que vidas van a escucharnos y van a vernos. Y que el Espíritu Santo va a trabajar con ellos, pero ellos van a decir, bendito, pero Él... Esa es la importancia de esto, de ir al Señor y decirle, ¿cómo estoy delante de ti? ¿Verdad? La meta que tenía, ¿verdad? Timoteo no tenía problemas de fe. Pablo no está hablando de su fe ministerial. Le estaba recordando sobre su salvación, ¿verdad? La fe en el Mesías. ¿Por qué? Porque vino primero a su abuela. Luego a Eunice, que estaba casada con un griego. Y entonces pasa a Timoteo. Fue una fe que fue en generación, hasta que llegó a la vida de Timoteo, ¿verdad? La fe no fingida, ¿verdad? En el griego se usa anuprokristos y significa sin hipocresía, ¿verdad? No es una fe de apariencia, no es una fe de hipocresía. Posees la original, le está diciendo. Tú posees la fe genuina, o sea, tu fe no es fingida, tu fe no es de apariencia, tú tienes la fe verdadera, tienes la fe que es en Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la fe ministerial es la lucha que tiene Timoteo, es el legado que se le está entregando en las manos como ministro del Señor. Esa es su fe ministerial, ¿verdad? Cuando nos hacemos de una meta y vemos que no alcanzamos la meta, ¿qué sucede, verdad? O construyo otro modelo para alcanzar la meta, o simplemente me puedo quedar sin alcanzar ninguna meta, o decir, olvídate, me aparto de llegar a la meta, y ahí está el peligro. Puede ser que en el camino, ¿verdad?, que sucedan cosas. Pero entonces, si fallé en algo, tengo que construir otro plan. Que siempre el motor sea Dios. No es decir, olvídate de la meta, me voy a detener porque ahí está el peligro. De no seguir hacia la meta, que es la salvación, que es la vida eterna. Puedo hacer otro plan. Y que el motor sea Dios. Lo que no puedo hacer es decir, ya no me interesa la meta, me detengo. Ese es el peligro. Porque, créame, hermano, nos vamos a equivocar, vamos a cometer errores, van a suceder cosas. Y quizás vamos a trazar un plan para llegar a esa meta y el plan no sale, porque no somos perfectos. Pero siempre y cuando la meta sea la misma, que es llegar a Dios, olvídese, ore, cree otro plan, hable con su pastor, hable con sus líderes. No se detenga y camine hacia atrás, porque ese es el peligro. Decir, la meta es imposible, no la voy a alcanzar. No. Es difícil, sí. No es imposible. Y en lo difícil es donde nos desanimamos y nos detenemos. Pero este caminar no es, como dicen, ¿verdad?, pan comido. No es un bombito al pitcher.
En lo difícil no nos podemos detener. Dificultades vendrán, aflicciones, lo dijo. Participa de las aflicciones, porque son parte del caminar, pero tenemos que mantenernos caminando hacia esa meta. No es detenernos, porque ahí es donde está el peligro. Así que le está diciendo, tu fe no es fingida, tu fe es real, ¿verdad? Los versos en la carta de Pablo, ¿verdad? Siempre está hablando de alcanzar una meta, siempre está hablando de proseguir, siempre está hablando de pelear la buena batalla y continuar. Fíjese, ¿verdad?, sobre la fe. En la clase anterior hablamos de la fe, que sea una fe que verdaderamente confíe en Dios. Pero fíjese, aquí la fe en griego es habitar o morar en casa. Vea esto. Mora en nuestros corazones la fe, ¿verdad? Y como esa fe llegó, escuche bien, y vamos a ir a la Biblia, como esa fe llegó a mi corazón y habita ahí, hizo morada, también se puede ir, ¿verdad? Muchas veces las personas dicen, no, lo último que se pierde es la fe. Sí se puede perder. La fe vino a morar en mí. Y si yo descuido mi fe puede desaparecer. Por eso es que esto se trata de proseguir y de avivar cada día. Y vamos a ir a la Biblia para que usted vea por qué, ¿verdad? En Efesios capítulo 2, verso 8, fíjese lo que dice también Pablo, para que usted entienda por qué la fe yo tengo que cuidar de ella. Fíjese lo que dice Efesios capítulo 2, verso 8. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Amén. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Repito, porque por gracia soy salvo, por misericordia, por medio de una fe, porque creo. Amén. Pero esa fe que hace morada en mi corazón es un don de Dios. No es algo mágico que sucede en mí. Es algo que el Espíritu Santo trabaja en mí al yo creer en Dios como Salvador. Y por esa fe en Cristo y esa gracia soy salvo. Para que usted vea, esa fe llega a mi vida y hace morada en mi corazón. Hace de mi corazón su hogar. Pero yo tengo que cuidar esa fe. Yo tengo que ser un buen huésped de esa fe. ¿Cómo? Avivando cada día mi relación con Dios. ¿Por qué? Por eso es que vemos tantas personas que se apartan. Y hemos visto, tristemente, líderes, predicadores, hermanos, que el Señor lo usaba poderosamente y se desviaron del camino. Y usted habla con ellos y su fe ya no está. Otros, su fe desaparece por heridas. Para que usted vea, la fe es un don de Dios que viene a ser morada en mi vida, en mi corazón. Y yo tengo que cuidar de ella. Porque es don de Dios. Así que es para que usted vea que la fe debe ser que cree verdaderamente en Dios. Y que la fe yo tengo que cuidarla, porque es un don que Dios ha puesto en mí. Cuando, ¿verdad?, llega a mi vida y comienza una relación con Él. Y mientras yo vaya avivando esa relación con Dios día a día, mi fe se va a ir fortaleciendo. Porque estoy cuidando de esa fe. Así que tenemos que tener mucho cuidado
¿verdad? Con nuestra fe, con nuestro caminar, ¿verdad? Así que debemos tener la meta, debemos tener el modelo en nuestras vidas, ¿verdad? Le da lo último, que es decirle, ¿verdad? Aviva el fuego que hay en ti. Y en griego, ¿verdad? Pileo es fuego, ¿verdad? Y usted sabe que un fuego no se aviva si está apagado. No se aviva. Si está apagado lo prendemos. Pero un fuego apagado no se aviva, ¿verdad? El fuego comienza con cosas pequeñas, ¿verdad? La dinámica del fuego. Para avivar hay que reorganizar el fuego, ¿verdad? Se sacude las cenizas y se organiza. Escuche bien. Avivar es usar un fuego que ya está presente. Así que aviva el fuego que hay en ti. Es que ya hay una pasión en ti ya. Ya tienes ardor por el Evangelio. Pero hay días donde tenemos que reorganizar nuestra vida espiritual. Hay días donde hay que eliminar cenizas de nuestra vida espiritual. Porque ya el fuego está presente. Corremos peligro si permitimos que se apague. Pero si hay una llama todavía, aunque sea pequeña, se puede avivar. El peligro es dejar que se apague. Se aviva un fuego que está presente ya. Lo único es que hay que reorganizarlo. Hay que organizarlo. Sacar lo que puede apagarlo y volver a avivarlo. Eso es lo que Pablo le está diciendo. Ya el fuego está presente en ti. Y es lo que nos dice a nosotros la palabra del Señor. Si es aviva, es que el fuego está. Solo reorganiza todo. Y verás cómo esa llama vuelve a tomar fuerza. Esa es la enseñanza de la dinámica del fuego. Si permito que se apague, entonces hay peligro. Pero mientras haya un carbón, por más pequeño que sea, que tenga todavía llama, el fuego se puede avivar. El fuego se puede volver a encender, ¿verdad? Así que quizás en este caminar a veces nos sentimos cansados, frustrados, nos queremos detener, pero hay pasión por el Evangelio. Mientras ese fuego esté ahí, puedes avivarlo. Deja que Dios reorganice el fuego. Deja que Él reorganice esa pasión. Y verás cómo ese fuego vuelve a ser avivado. Eso es parte de mi dinámica como creyente. La dinámica de una conciencia limpia. La dinámica de una meta. La dinámica de una fuerza. La dinámica de la fe. Reconocer que es un don de Dios. Y la dinámica de avivar el fuego. Dinámicas de nosotros como creyentes del Señor. Todas van de la mano. Todas son importantes. Por eso están en la palabra y son consejos del Señor para nosotros, ¿verdad? Y todo esto es porque, ¿verdad? Timoteo va a ser pastor. Y fíjese, ¿verdad? Si el pastor no dice, ¿verdad? A veces el pastor, y esto, ¿verdad? Lo hablo a los ministros del Señor. Porque, hermano, ¿cuántas veces los ministros del Señor y los pastores no les sucede como a Timoteo? Que enfrentan situaciones difíciles en la iglesia. Y es fácil quizás el pastor decir, Señor, que se pastoreen solo. Yo los voy a dejar, ¿verdad? Tristemente. Pero fíjese que el pastor que tiene pasión por la obra, ¿verdad? Y que ama a las ovejas, aún en la situación difícil, no se rinde. Aún en la situación difícil, mantiene esa llama encendida, ¿verdad? Aviva ese fuego día a día, aún en medio de las dificultades.
Y lo más fácil sería rendirse, pero no, continúa. Y qué lindo es, ¿verdad?, cuando ese ministro puede ir a la presencia de Dios cansado, ¿verdad?, y salir renovado. ¿Sabes por qué? El ministerio, de verdad, de ser pastor, normalmente es un ministerio solitario. Y no estoy hablando de no tener amistades o familia, no es eso. Es en cuanto a las situaciones y las dificultades. Por eso es que llega ese momento donde dicen que se pastorean solo, porque es duro, ¿verdad? Es duro, es difícil. Y lo reconocemos, que ministros del Señor pasan situaciones difíciles y que los pastores también se cansan. Por eso Pablo está aconsejando a Timoteo. Recuérdese que este consejo es para nosotros como iglesia, pero es un consejo dándoselo a un ministro del Señor, porque él sabía lo que Timoteo se iba a enfrentar. Y a veces no reconocemos eso, que nuestros pastores se cansan, ¿verdad?, que lloran en la presencia de Dios, pero a la misma vez son renovados porque toman la decisión de no rendirse, toman la decisión de avivar ese fuego cada día, aún por más difícil que se vea la obra. Se mantienen caminando hacia la meta. ¿Y cómo nosotros podemos ayudar? Siendo una iglesia que va a la misma meta que el pastor. Que podamos entender la visión que tiene ese pastor en la obra y podamos ayudar a ejercer esa visión. Eso es una iglesia poderosa. Cuando las ovejas se unen al pastor en la misma visión. Eso es una iglesia donde el enemigo va a atacar, pero no va a salir airoso. Esa es la diferencia. Porque ataques todos vamos a recibir. Pastores, evangelistas, iglesias, congregaciones. Está en nosotros la actitud que tenemos ante el ataque. Si estamos unidos al pastor, créanme, hermano, va a ser difícil que podamos ser derrotados. Y el cansancio que recibe el pastor va a ser menos. Y vamos a poder levantar sus manos. Y vamos a poder decirle, no estás solo. Dios está contigo y nosotros como congregación estamos contigo también. Eso es lo que marca la diferencia. Es una iglesia que sea unida. Por eso es que debemos hacer estos consejos parte de nosotros. Una dinámica de tener una conciencia limpia en la obra de Dios. La dinámica de la fuerza. La dinámica de la fe, de cuidarla. Y la dinámica de avivar el fuego que hay en mí cada día, ¿verdad? Vamos así a leer el resumen general de la clase de hoy. Un gran siervo de Dios acuñó la frase, tengo una pasión, ¿verdad? Es el Cristo y solamente Él. El cantante y compositor cristiano Keith Green escribió en uno de sus himnos, un cristiano uno que está loco por Cristo, ¿verdad?, dando a entender el apasionamiento que debe caracterizar a todo creyente. Pablo expresó su dedicación a Cristo diciendo, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Verdad? Estos tres ejemplos nos recuerdan que la vida cristiana demanda dedicación. Uno de los himnos clásicos del pueblo evangélico lleva por título Entera Consagración. Y su primera estrofa empieza diciendo que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor. Empezando con nuestro Señor Jesucristo y siguiendo con todos los santos apóstoles y siervos del Señor, de los cuales nos habla el libro de los Hechos. Podemos afirmar que lo que caracterizó a todos ellos fue su dedicación al Señor. En nuestro estudio vimos el caso de varias personas que vivieron consagradas al Señor. Pablo, Timoteo, Loida, Eunice y por supuesto nuestro Señor Jesucristo, de quien se habla en los versos 8 y 10. ¿Verdad? Una vida dedicada al Señor evidencia las siguientes características. Sirve al Señor. Este servicio no es mero activismo, sino una acción cultica, religiosa, espiritual. Es algo que se deposita en el altar de Dios, ¿verdad? Lo hace con limpia conciencia. Su servicio es producto de intenciones y razones puras. No tiene agendas escondidas ni busca beneficios personales, ¿verdad? Es alguien que ora constantemente día y noche, ¿verdad? Pablo oraba por Timoteo para que fuera fiel en su ministerio,
Esto significa que quien se dedica a Dios no solo piensa en sus necesidades personales, sino en las de otros, principalmente las de aquellos que sirven al Señor. Y es alguien que mantiene ardiendo el fuego del don que recibió de Dios. Así como en el Antiguo Testamento el fuego nunca debía apagarse en el altar de los sacrificios, de la misma manera en cada cristiano el fuego del Espíritu Santo nunca debe menguar. Y es alguien que se mantiene dando testimonio acerca de Cristo, a sabiendas de que al hacerlo sufrirá aflicciones. ¿Verdad? Dinámica de una limpia conciencia. Dinámica de una fuerza, ¿verdad? Dinámica de la fe y dinámica de continuar avivando el fuego en nosotros, ¿verdad? Dediquémonos a la obra del Señor y continuemos cada día, ¿verdad?, fortaleciendo nuestra relación con Dios. Avivemos ese fuego que está en nosotros y seamos un pueblo que trabaja sin detenerse. No es fácil, pero no nos detengamos, continuemos hacia la meta y recibamos los consejos de nuestros líderes, nuestros pastores, y ayudemos a nuestros líderes y a nuestros pastores a que podamos alcanzar esa meta también. Así que Dios les bendiga, ¿verdad? Esta ha sido la Escuela Bíblica de la Cristo Misionera de Cotomaú, ¿verdad? Mi pastora, la reverenda Joan Cruz, está conectada, ¿verdad? Recibo un abrazo de parte de ella y un saludo. Y ya el martes, si Dios lo permite, tenemos nuestro próximo estudio de manera presencial, pero estaremos, ¿verdad?, haciendo lo posible por poder transmitirlo también por esta misma página de nosotros de la iglesia, ¿verdad? Estaremos transmitiendo la Escuela Bíblica del martes, nuestro próximo estudio, para que puedan seguir, ¿verdad?, acompañándonos en las escuelas bíblicas, escudriñando las Escrituras, ¿verdad? Y como siempre, pidiéndole al Espíritu Santo que sea, que ilumine y nos dé la sabiduría para que podamos seguir creciendo en la obra del Señor, ¿verdad?, para su gloria. Así que espero que el Espíritu Santo haya ministrado sus corazones y que hayan recibido esta palabra, ¿verdad?, para ustedes, como yo la he recibido para mí. Un cordial saludo a todos, que tengan una linda noche y que Dios les bendiga a todos. Así que el martes estamos ya de nuevo presencial, pero si Dios lo permite estaremos transmitiendo de nuevo por aquí mismo, por la página de la iglesia de nosotros, de la ICM Cotomaú. Así que Dios les bendiga y que tengan buenas noches.